Muy buenas noches a todos. Es un placer, una alegría y un honor poder volver a encontrarlos a ustedes, a muchos de ustedes y poder trabajar. Un saludo especial a aquellos colegas también profesionales, abogados, a todos los compañeros y camaradas. Y para mí va a ser un honor y una alegría poder trabajar este módulo con ustedes en 5 sesiones, como ha dispuesto de acuerdo a la programación emitida por la Dirección de Posgrado. Vamos a ver la planificación. Ahorita estamos con 52 compañeros. Esperemos que se haga productivo lo que va a ser nuestro módulo. Y vamos a entrar a lo que son contenidos básicos en sí de lo que es el arbitraje, ¿no? El siguiente módulo he visto la programación y he visto el desarrollo del diplomado y entrarían ustedes a lo que es procedimiento y viendo los contenidos mínimos, he visto por necesario ubicarlos bien a ustedes, inducirlos bien en lo que es el arbitraje, para que no tengan alguna diferencia entre conciliación, juicio o arbitraje o acuerdo. Para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a ver lo que vamos a desarrollar en este periodo. Ya en estos días que vamos a... ¿Se ve ahora compartida la pantalla? Sí, ¿no? La pantalla se mira, doctor. Se ve la pantalla bien. ¿Se ve? Ahora sí se ve, ¿no? Sí, sí, ya, sí. Ok. Bien, habíamos hablado entonces con las disculpas del caso necesaria. Siempre suele pasar y, bueno, no ha sido ni el internet, ni el tiempo, ni nada. Ha sido problema de la máquina. Hemos tratado de arreglar la máquina, pero hemos hecho un puente con el celular. Se me está escuchando perfectamente, ¿no? Bueno, acá se escucha bien desde Mejillones. Sí, se escucha. En Mejillones, muy claro, bien. Doctor. Y también se ve. Como habíamos dicho... Se escucha perfectamente y se ve bien, doctor. Gracias. Y dar la bienvenida a todos con la tolerancia y la disculpa del caso. Y bueno, como les decía, va a ser un honor y un privilegio para mí volvernos a reencontrar con muchos de ustedes y participar con ustedes, compañeros, en este diplomado y en este módulo. También a los colegas que están participando, a los amigos y camaradas también. Hemos hecho la planificación de este módulo, que es el 103 de arbitraje, en los ámbitos de aplicación y marco normativo de procedimental. Vamos a ver nosotros en lo que tenemos. En un momento, si es una cosa es otra. Vemos las competencias que vamos a desarrollar en este módulo. Vamos a poder describir y ver nosotros la naturaleza y la clasificación del arbitraje. Vamos a describir la participación y las reglas de interpretación que están establecidas en el arbitraje en nuestro país. Vemos también que la gestión de conflictos en diversos contextos, estos sean civiles, penales, familiares o en otros ámbitos que ustedes ven, esto es una especialización profesional que se resume en la mediación, en una forma pacífica de generar espacios de diálogo, donde personas pueden acercar posturas que ayudan al mediador o al árbitro, ¿no es cierto? El objeto central del módulo es que el diplomante comprenda las distintas dinámicas, tanto que se desenvuelva en los ámbitos de aplicación, en el marco normativo, procedimental, y se desarrollen destrezas prácticas necesarias en relación a la conducción, intervención y solución mediante la figura del arbitraje. Las tareas que vamos a desarrollar en este módulo, nosotros vamos a elaborar juntamente con ustedes la elaboración de flujogramas del proceso arbitral. Vamos a diseñar cuadros comparativos de las clases de arbitraje, un ensayo sobre el arbitraje en Bolivia y 3 cuestionarios que van a ser como una autoevaluación. Siempre, ya que a ustedes que me conocen, siempre he tratado de dar lo básico, lo fundamental. Vamos a conocer un poco de lo que es la doctrina del arbitraje en otros países. Vamos a hacer una pequeña comparación muy rápidamente con Perú, Colombia y con nuestro país. Vamos a ver cómo se ha desarrollado el arbitraje, cuál es la postura jurídica que se tiene, cómo se desarrolla
y también una breve reseña histórica en relación a eso. Y van a tener 3 cuestionarios que van a ser subidos a plataforma y también desarrollado y llenado en su plataforma como una pequeña evaluación, ¿no? En el proceso, nosotros el día de hoy vamos a ver la naturaleza jurídica del arbitraje y las generalidades, un poco de concepto y clases de arbitraje. Para mañana vamos a ver las características del arbitraje, cuáles son las características que tiene el objeto del arbitraje, cómo está clasificado. El jueves 16 del mismo mes tenemos la capacidad, las cláusulas compromisorias o las cláusulas de compromisos que tienen los arbitrajes en los contratos. Vamos a ver el compromiso arbitral también el día viernes 17 y el jueves 23, que sería la última sesión, nosotros vamos a desarrollar las responsabilidades y derechos de los árbitros, como también la selección que se tiene que dar en la elección de los árbitros de acuerdo al compromiso arbitral. Los recursos, bueno, el proyector, la laptop que se fregó hoy día, que no dio su micrófono, estamos haciendo un puente en las diapositivas, libros que le vamos a subir, documentos y algunos artículos de Revista Cielo para que ustedes puedan contratar alguna bibliografía referente a lo que es el arbitraje, ¿no? Son varios de aprendizaje que son las plataformas que ustedes tienen en posgrado para poder recurrir. Y la evaluación en este módulo será sumatoria tomando en cuenta las siguientes actividades. La asistencia, esto depende de posgrado, el ingeniero que nos ha presentado, él es el que toma la asistencia, él saca las capturas, hace la asistencia y tiene una valoración de 10 puntos. Vamos a hacer una elaboración del flujograma del proceso arbitral como segunda evaluación, un cuestionario, un cuadro comparativo de las clases de arbitraje como cuarta evaluación, dos cuestionarios como quinta evaluación, un ensayo sobre el arbitraje en Bolivia de 2 páginas, no más de 2 páginas, me conocen, no suelo complicar lo que es el aprendizaje, y 3 cuestionarios al final que podemos hacer una recopilación de todo lo que vamos a poder avanzar en esta sesión. Para esta sesión, yo he querido primeramente con ustedes poder recapitular y poderles dar unos videos para que ustedes podamos ver, ustedes ya han avanzado lo que es la mediación y vamos a hacer una introducción a ello y vamos a compartir algunos videos con ustedes, ¿ya? Quiero que tomen bien en cuenta y vean estos videos antes de entrar al tema y podamos hacer un ejercicio antes de ingresar a lo que nos toca desarrollar hoy día. Vamos a hacer una inducción con ustedes a través de estos videos. ¿Se lo está viendo? ¿Están viendo los videos? Está empezando. Sí, doctor. Sí, se lo estoy viendo. Tomen atención. Solo el audio, doctor. El video. No se escucha el volumen del video, querido doctor. Denle en su aparato ustedes. No me oí nada. Doctor, no se oye el audio del video. Escúchenlo, se oye.
No se oye, doctor. Ya, vamos a La mejorar. mediación y el arbitraje son dos tipos de alternativa para resolver conflictos. Son maneras que pueden usarse para resolver una disputa fuera del sistema judicial. Pueden utilizarse para resolver litigios en asuntos como incumplimiento de contrato, negligencia médica, compensación al trabajador, despido injustificado y otros. LegalU puede ayudarle a no optar por el tradicional proceso judicial y elegir la mediación o el arbitraje. LegalU puede también ayudarle a prepararse para el proceso de mediación o arbitraje y mejorar sus posibilidades de resolver controversias fuera de los tribunales. Muy bien, ese hemos visto el primer video, este de aquí lo vamos a mejorar en el audio y vayan tomando en cuenta. Ahora sí, el audio está mejor. Hemos visto el video número 2. Vamos a ver el video número 3. Igual estos videos van a estar en su plataforma de ustedes. No tengan paciencia que lo van a tener todo ello. Muy bien, seguimos viendo, retroalimentando. Y compartimos este video. Somos seres sociales y vivimos en un entorno con nosotros. Sin embargo, vivimos otros ¿cómo se resuelven esos conflictos? Hay tres opciones. La primera es llegar a un acuerdo. La segunda es llegar a un acuerdo pacífico. Y la tercera es encargarle a un tercero que decida quién tiene la razón. En nuestra sociedad, el tercero que decide quién tiene la razón, quién es culpable, es el poder judicial. Probablemente la figura más importante del poder judicial es el juez, encargado de la decisión final y de hacer cumplir la ley, que además debe ser imparcial. Sin embargo, sabemos que en el Perú las personas no confían en el poder judicial y según Ipsos suelen tener una alta desaprobación, con picos de hasta el 84% Así, una alternativa mientras no se puede mejorar la calidad de los jueces es el arbitraje. El arbitraje simple es una opción para que el juzgado resuelva una litigación y encarguen a un tercero que ellos escogen la resolución de su conflicto. Por ejemplo, Juan y Pedro celebran un contrato y en este acuerdan resolver cualquier disputa legal entre arbitral y el poder judicial, en el que árbitro tenga un rol similar al de un juez. A este acuerdo se le llama convenio arbitral. Así, Juan y Pedro pueden decidir acudir a un centro de arbitraje, en el que el proceso lo organiza una institución, o pueden ellos mismos elegir a sus árbitros, quienes fijarán las reglas del procedimiento. Al primer tipo se le llama arbitraje institucional y al segundo se le llama arbitraje ad hoc. En el arbitraje institucional, las reglas están preestablecidas por un centro de arbitraje, el que ya tiene una lista definida de árbitros y tarifas para los honorarios. El arbitraje ad hoc, en el cual se necesitan los árbitros.
se eligen los árbitros? Primero, las partes eligen individualmente cuántas personas van para participar. No hay un acuerdo. La ley de arbitraje determina que se hacen 3 árbitros. Interesante es parte. Según el caso, puede decidir por los árbitros que deben o no ser arbitrados. Por ejemplo, si se trata de un caso de constitución civil, un ingeniero podría ser parte del tribunal. Los árbitros pueden ser nombrados por las partes, o las partes pueden designar a alguien por la institución. Por otro lado, el arbitraje institucional, la institución puede nombrar a los árbitros. Ahora, así como la decisión final de los jueces del Poder Judicial se manifiesta en una sentencia, un arbitraje se manifiesta a través de llamados laudos. Esa decisión, en definitiva, no se puede apelar y es obligatorio cumplimiento para las partes. Es decir, produce los efectos de, como se dice en derecho, cosa juzgada. Así, si una parte se niega a cumplir lo ordenado, se puede pedir al Poder Judicial que se ejecute ese laudo. Si bien el laudo no puede ser apelado, se podría pedir una apelación de esa decisión, pero solo por las causales establecidas en la ley de arbitraje. Es decir, aunque un laudo es definitivo, una de las partes podría encontrar alguna causal para anularlo e ir al Poder Judicial. Ahora, es importante saber que no cualquier cosa puede ir a arbitrar. No se puede arbitrar sobre delitos o sobre derechos laborales, por ejemplo. Solo se puede arbitrar sobre derechos considerados de libre disposición. Es decir, el arbitraje es una alternativa solo para ciertos casos. Aún necesitamos del Poder Judicial y los jueces. ¿Y tú? ¿Crees que el arbitraje es una alternativa viable? Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Continuamos y vamos a ver un último video de arbitraje haciendo una inducción con todos ustedes. Perdón. Muy débil los videos, no se escucha bien. Ya, se los vamos a pasar igual, no se preocupen. ¿Ya? Igual se lo vamos a pasar. El equipo. Ahora sí se ve. Sí, doctor, se ve. Se ve Ahora o sí. no? Se está viendo. La resolución de un conflicto, siempre y cuando no sean de naturaleza familiar o que tengan que ver con derechos irrenunciables. El arbitraje es entonces particular al que las partes eligen para dirimir una controversia. Preferiblemente, la persona elegida puede estar dentro de un catálogo expuesto por los propios tribunales. Sin embargo, no es propiamente requisito. Ahora bien, hay que considerar que sí debe tener derechos, como por ejemplo un corredor público. Ahora bien, el arbitraje no se da simplemente en caso de un conflicto cuando una de las partes así lo desea, sino que este juicio arbitral debe darse por acuerdo de ambas partes y preferiblemente debe considerar desde los contratos de estas partes, en el cual se establezca la necesidad de acudir a un árbitro en caso de conflicto y las reglas con las cuales se determinará el proceso arbitral. Es importante mencionar que el proceso arbitral debe respetar el derecho a un proceso justo, el cual, si bien puede ser sumario, es decir, que el proceso busque resolverse lo más rápido posible, esto no puede implicar negar o afectar derechos de defensa de las partes.
siendo importante también que sepas que el proceso arbitral puede considerarse de instancia única, por lo que ante su resolución solo aplicaría control constitucional mediante amparo directo. Una vez concluido el proceso, el laudo arbitral debe ser homologado por un juzgador, y será este juzgador quien se encargue también de la ejecución final de este proceso, ya que el árbitro no tiene facultades para solicitar el uso de fuerza pública o medidas de apremio. Es decir, al final la ejecución del proceso queda en manos de un juez de primera instancia. El compromiso en árbitros es una práctica un tanto en desuso. Sin embargo, al seguir siendo contemplado dentro de la ley, puedes agregarlo dentro de los contratos que te puedan llegar a encargar tus clientes. Obviamente, requerirás explicarles y que te autoricen este tipo de cláusulas, ya que el arbitraje a comparación de un juicio es más rápido, sí, pero también implica el costo de cubrir los honorarios del árbitro, por lo que debes explicarle muy bien a tu cliente todo lo que este tipo de cláusula implica. Y bueno, por esto bien sería. No olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campana para que veas. Bien, como hemos podido ver en una pequeña inducción, lo que nos dice lo que es el arbitraje, muy diferente a lo que ustedes han podido ver, lo que es la conciliación, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño espacio donde ustedes van a poder hacer una pequeña diferenciación para que entremos en materia y podamos ver qué hemos entendido del anterior módulo que ha sido la conciliación y hagamos una diferencia. Voy a preguntar aleatoriamente a cualquiera de uno de ustedes una diferencia entre mediación, arbitraje y juicio. ¿Qué es lo que entienden entre mediación, arbitraje y juicio? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Tienen convocatorias diferentes? ¿Características diferentes? ¿Naturaleza diferente del proceso? ¿Procedimiento diferente? ¿Ejecución diferente? ¿Instrumentación de las resoluciones diferentes? ¿O cuál es la satisfacción que se da a ambas partes en un proceso de esto? Vamos a darnos hasta las 8:10 para que ustedes puedan hacer una pequeña diferenciación entre mediación, arbitraje y juicio. Esto ha sido una inducción, solamente una inducción, para que podamos entrar en tema y en materia, ¿ya? Entonces, personalmente hagan un cuadrito en su hoja y vamos a preguntar a cualquiera uno de ustedes la diferencia entre mediación, arbitraje y juicio, ¿ya? Nos damos hasta las 8:10, por favor. Hagan ese ejercicio después de esta inducción. Los videos y todo el material que yo les voy a dar, no se preocupe que van a tener, todo ese material lo van a tener. Va a ser compartido todo el material exclusivamente con ustedes, ¿ya? Hasta las 8:10, por favor, ese ejercicio hagamos para entrar en materia y para ver la diferencia. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido claramente? ¿Sí? ¿Me confirman si se ha entendido claramente? Doctor, solamente es ver la diferencia nomás entre esos tres que daba, ¿no? Sí, que la diferencia entre mediación, arbitraje y juicio y alguna característica que ustedes pueden complementar para poder, hemos hecho una pequeña inducción para poder ver ustedes en qué nivel están para poder entrar en tema y materia de lo que es el arbitraje y no puedan confundirse conciliación con arbitraje. ¿Está bien? Hasta las 8:10 hagan esa pequeña diferencia entre mediación, arbitraje, juicio y cuál es una de las características de ella, ¿ya? Por favor, hasta las 8:10. ¿Entendido? Gracias, Mogenia. Doctor, nuevamente se cortó el volumen, el micrófono, o está mal. No, lo que pasa es que usted no estaba en la presentación de la inducción. Hemos dado hasta las 8:10. Sí, se cortó, doctor. Es que el internet aquí está mal, cada rato se me corta. Sí, tiene que hacer una diferenciación entre la mediación, arbitraje y juicio.
Y las características a las 8:10 vamos a preguntar cuál es la diferencia entre ellos para poder entrar en materia, ¿sí? Ah, ya, la diferenciación. Sí, entre mediación, arbitraje y juicio, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Las características para que entremos en materia. Hemos hecho una pequeña inducción apenas, no se preocupe. Todo el material todo el material lo vamos a hacer. Ya, doctor, es que estoy con problemas de este internet que cada rato Sí. se corta porque se corta Sí, la sí. señal. Sí, está mal. Ya, doctor.
Bien, hemos tenido 10 minutos para poder hacer una diferencia entre lo que es mediación, arbitraje y juicio. Voluntariamente, ¿quién quiere hacer su inducción de los que están en sala? Doctor, buenas noches. Adalid, Sí. por favor, Adalid, adelante entonces. Veamos un poco. El juicio. Voy a tomar la participación de cada uno de los que puedan ir participando ya. Sí, doctor. El juicio se rige bajo las normas jurídicas de cada nación. Y la decisión final depende de esas normas, depende de esas leyes que están vigentes. Y la mediación se limita a acercarse a las posturas de la otra parte, en lo cual se puede favorecer a través de una firma. Pero también se debe aceptar ambas partes, que debe convencer al otro para negociar con ella. En cambio, el arbitraje, una de ellas debe recurrir al árbitro para que resuelva la controversia. La controversia que se impone a la decisión a las partes. Y debe convencer al tribunal su causa y no a la otra parte. Eso es lo que tú puedes entender, doctor. ¿Quién habla con Adalid la diferenciación que ha hecho entre mediación, arbitraje y juicio? No, hablar y... Alberto. Doctor. Alberto, quiero... Buenas noches, doctor. Alberto. Doctor Abraham. Alberto, quiero... por favor. Doctor. Alberto, Doctor. Habla, Abraham. Hola, doctor. ¿Me escucha? Adelante, Alberto. Ya, doctor. Buenas noches, compañero. La mediación, doctor, es un método barato, rápido. No siempre se necesita un abogado. Tiene que ser solicitado por una de las partes y es a firma de un acta de entendimiento, ¿no? Sin embargo, el juicio es un proceso largo, caro, bajo costo y tiene que ser dirigido por profesionales en la materia hasta llegar a un ganador o perdedor, que es la sentencia. Sin embargo, el arbitraje son con alto costo de los honorarios por parte de profesionales y a solicitud de una de las partes. Eso es lo que entendí, doctor. A ver, ¿quién Doctor, por favor. Doctor, quiero... Fran Reyes. Sí, doctor, escúchame, mediación, en la mediación interviene un mediador, como su nombre lo indica, para comunicarse y negociar y encontrar la solución legal al problema, ya sea civil, mercantil o familiar. Y el arbitraje es una resolución de juicio, un árbitro en relación con algo, ¿no? Es cuando las partes convienen someterse a la decisión de árbitros, no de jueces. Ese es el arbitraje. El juicio es un proceso legal entre partes, sometidos a conocimiento de un juez o puede ser de un tribunal. Dice también de la expresión de una opinión, dictamen o algún parecer. Esa es la diferencia. Doctor Carola. La palabra, doctor. ¿Me permite, doctor? La palabra, doctor. Remy Ceja, luego Carola. Sí. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Es interesante poder analizar estos tres conceptos de mediación, arbitraje y juicio, ya que ambos cumplen alguna misión en particular y se consolidan en forma secuencial.
Decimos que la mediación para este análisis habíamos indicado que podría ser un procedimiento basado siempre entre partes, o sea, de conflicto. El mediador que va a ser como conciliador, que va a tener la misión de poder conciliar esta mediación, va siempre a apuntar a una solución. Su objetivo de esta mediación es llegar a un acuerdo. En cambio, el arbitraje es un método alternativo de solución, ya un poco más superior, se podría decir en ese término sencillo, y resuelve controversias siempre en presencia de un árbitro que puede ser designado por una entidad, ya sea privada o pública, o una entidad internacional. En el arbitraje se dicta decisiones y además es de carácter vinculante, se cumple. Puede ser internacional y también puede ser nacional. En cambio, el juicio, a mi punto de vista, es un acto jurídico del derecho donde realmente sí se firman compromisos de cumplimiento, ¿ya? Y ahí, como decía alguien, existe una sentencia con fecha determinada para que se pueda cumplir. Ese es el análisis que hice, doctor. Gracias. Adelante, Doctor, compañera. buenas noches, Carola. Adelante, Carola. Doctor, a lo entendido que tengo y por el video que hemos visto, las resoluciones judiciales, en proceso judicial se llega a una sentencia, la cual es apelable. En las resoluciones arbitral no son apelables, son de carácter obligatorio. En la conciliación se llega a una resolución, ¿no? a una homologación de un acuerdo, pero tiene que haber el consentimiento de ambas partes, ambas tienen que querer el acuerdo para que se pueda llegar a la solución de ese conflicto, ¿no? Eso sería, doctor, mi opinión, ¿no? Doctor. ¿Me permite, doctor? Doctor. Sí, Carlos. La palabra, doctor. ¿Puedo, doctor? Carlos Suzuki primero. Ya. Doctor, mire, en estos dos casos de la mediación arbitraje son alternativas a un proceso, ¿no? En la mediación se llega a un acuerdo de partes, guiados obviamente por el mediador, y se concluye con un acta de conciliación. En el juicio, obviamente, hay una sentencia emitida por el juez. En el arbitraje se emite un laudo arbitral. En la conciliación, por lo general, ambos ganan. En un juicio hay un ganador, hay un perdedor. Y de similar manera en el arbitraje. En la mediación, obviamente, para llegar a acuerdo tiene que haber colaboración de las partes. En cambio, en un juicio hay una confrontación, lo mismo que en un arbitraje. Tiene bajo costo en la mediación, obviamente que costos bastante altos en el juicio y en el arbitraje. Por ejemplo, en la conciliación, la mediación, digamos, hay una característica que es la confidencialidad de la audiencia, digamos, ¿no? En cambio, en un juicio es público. Y lo mismo sucede con el arbitraje, que ahí existe la característica de confidencialidad. Ahora, lo que considero que es importante también es en el arbitraje, la característica del árbitro tiene que tener conocimientos específicos y técnicos sobre la materia que va a dirimir. Más o menos es un pequeño resumen, doctor. Perfecto, muy bien, Carlos, su análisis que ha hecho de la diferenciación entre estas tres figuras. Una persona más. Buenas noches. Doctor. Ingrid. Ulgrid, perdón. Ya. Sí. Gracias, doctor. Bueno, es evidente de que tanto la mediación como el arbitraje y el juicio son tres sistemas o tres
herramientas alternativas de solución de los conflictos que se generan entre una o más partes, ¿no? Entre personas. La mediación es una de las primeras herramientas que tiene, digamos, la posibilidad de solucionar de manera rápida, corta, sin costo, pero además tiene que haber dos cosas fundamentales: la voluntariedad y la flexibilidad de las personas que van a resolver su conflicto, y para ello buscan o precisan la presencia de un mediador, ¿no? Eso sería el tema de la mediación. Y en el arbitraje es evidente de que ahí ya es más diferente, porque finalmente es una de las partes la que recurre a buscar esta forma de solución, utilizando esta herramienta para poder hacer prevalecer sus derechos o sus intereses que están defendiendo, o como controversia que tengan las partes. Entonces, el árbitro va a definir ahí entre las personas que tienen que estar ahí para poder darle la razón a alguna de las partes, ¿no? No ganan los dos, generalmente siempre es uno el que gana y otro es el que pierde. Lo mismo ocurre en el juicio. En el juicio hay un ganador, un perdedor, con un largo tiempo, un costo elevado del proceso, ¿no? Eso es mi análisis, doctor. Buenas noches, doctor. Juana, adelante, Juanito, y con Juana Serrano. Sí, doctor, las características y diferencias que tiene la conciliación, arbitraje y un juicio son las siguientes. La conciliación por sí es voluntaria y existe puntos de acercamiento entre intereses que los enfrentan. Requieren de un tercero que es el conciliador. No hay formalismo, se tiene el uso de técnicas y se labra un acta. En el arbitraje es el que mayor aproximación tiene al modelo adversarial del litigio común, es decir, al proceso, al juicio. Puede ser voluntario o forzoso. Puede ser jurídico o de equidad. Esto quiere decir que se necesita en el jurídico un tribunal especializado. También existe árbitros libres de libre seleccionalidad y de organismos seleccionados. Se exige por el debido proceso, en el cual también se tiene que presentar, como en el proceso, el juicio común, las pruebas, etcétera, donde se dicta un laudo arbitral, donde también debe haber un ganador o un perdedor. El juicio por sí solo es forzoso, porque existen puntos contradictorios que tienen que resolverse y tiene que actuar un juez o tribunal donde dicta una sentencia que declara ganador o perdidoso. Eso sería todo. Ya, creo que muchos de ustedes hemos podido ver esta inducción y podemos hacer una diferencia entre lo que es mediación, lo que es arbitraje y juicio. Generalmente en generalidades lo tenemos una aproximación de lo que es, ¿no? Vemos que la figura del arbitraje, pero antes de eso ustedes han llevado la teoría del conflicto, y creo que con el doctor Zurita han visto la teoría del conflicto. Cualquiera de estas tres figuras o cualquiera de estas herramientas que van a ser utilizadas por el ser humano, siempre se presenta un conflicto al medio, ¿no? Y lo que es la mediación, el arbitraje, incluso tienen un antecedente histórico mucho más antes que el juicio. El hombre, desde su desarrollo, desde su evolución histórica de la humanidad, ya lo utilizaba el arbitraje, ya utilizaba la mediación antes de llegar a un juicio, ¿no? Después, ya con las polis, con las ciudades, con el desarrollo de la humanidad y la época contemporánea y todo, se vienen a dar la figura ya de los juicios y establecer lo que ya son las normativas, los códigos y todo ello, y se va normando el desarrollo de estos actos antes que eran mediación y arbitraje. Se fue regulando ya de una forma hasta que llegaron hasta hoy día
a tener una figura o un instrumento que son los juicios, ¿no? Vemos que en la mediación, por ejemplo, la convocatoria que se hace a las partes normalmente siempre es voluntaria, ¿no? En el arbitraje nosotros la convocatoria que podamos hacer entre dos o más, entre dos o más personas, siempre va a haber un tercero, que es la parte que emite un veredicto, se llama un tercero para emitir un veredicto, y esta puede ser voluntaria o impuesta por nosotros mismos en alguna cláusula de algún contrato. Si tenemos una cláusula de un contrato comercial, un contrato civil, otro tipo de contrato, nosotros podemos refrendar una cláusula consensuada de arbitraje. Antes de ir a un estrado judicial, antes de ir a un juez, podemos nosotros resolver esos conflictos de intereses, sea antes o después. Igualmente, si no tenemos registrado nosotros en una cláusula, en el contrato, en el pacto que tenemos dos o más personas, también podemos recurrir a la figura del arbitraje. Pero en el juicio hay una relación procesal que se trata, ¿no? Un demandante y un demandado. Entonces tiene que salir un resultado, por lo tanto, es una figura netamente obligatoria. Respondiéndole al compañero David Castillo, toda la figura, tanto la mediación como el arbitraje y el juicio, todas están reguladas y establecidas por ley dentro de un territorio, y en cualquier país del mundo cualquiera de ellas están establecidas, sea mediación, sea arbitraje, sea juicio. Porque las partes a través de la mediación, porque las partes a través de la negociación facilitan por llamado un tercero neutral, ¿no? Este va a ser confidencial, por ejemplo, y va a tener un instrumento que es el convenio. Y este convenio nosotros podemos elevarlo a cosa juzgada. Cuando hacemos una mediación, ya sea nosotros en un organismo extrajudicial y entramos en acuerdo, sea para una asistencia familiar u otro caso que ustedes quieran ver, se entra en una mediación o acuerdo. Ambas partes ganan, se ponen de acuerdo. Y eso nosotros podemos hacer homologar ante el juez familiar, ¿no? En el arbitraje también hay un tercero que es elegido, que es neutral, para resolver el conflicto entre ambas partes. Un tercero que es imparcial y que emite un veredicto sobre las pretensiones de controversia que puedan tener. Pero para ello no se emite un convenio ni se saca un acuerdo, sino, como decía el compañero Carlos Suzuki, se emite un laudo arbitral. Este laudo arbitral vamos a ver en el desarrollo de este módulo, puede ser nulo, como también puede pedirse la ejecución a través de la vía judicial, la ejecución de ese laudo arbitral que sea obligatorio. Y no siempre en el arbitraje se gana, sino hay un ganador y también hay un perdedor en un laudo arbitral, ¿no? Ahora, en el juicio, ustedes saben que es obligatorio. La mediación y el arbitraje son procesos confidenciales, ¿no? En un juicio es público, lo decía claramente el compañero Carlos Suzuki, y tiene una sentencia, ¿no? En vez de un laudo se da una sentencia. Y bueno, ustedes ya conocen el sistema judicial en el país, es largo, amplio, tenemos que estar años atrás en busca de una sentencia. Y el arbitraje también es reconocido por el Estado, ¿no? Si bien el Estado nos permite a los particulares que nosotros no utilicemos el órgano judicial para resolver estas controversias que se puedan presentar entre dos o más personas, nos permite llegar a un acuerdo, pero en su momento también lo regula lo que es el arbitraje. Cuando nosotros decidimos en caso de cuestiones de orden público, ¿no? Vamos a ver que muchas cosas no se pueden negociar en el arbitraje, ni tampoco en la mediación, ¿no? Cuestiones de orden público, sistemas mediante cuál tienen jurisdicción y todo eso. Para eso hemos podido también nosotros ver que el sistema de arbitraje en Bolivia no data desde ahora. Esto viene ya de la conquista española, de las leyes de la República, las leyes de las 7 partidas, y uno de los primeros antecedentes que nosotros tenemos del arbitraje en Bolivia son los famosos códigos Santa Cruz.
Ya en el año 1832 ya se dispuso en los códigos procederes Santa Cruz la figura del árbitro en nuestra legislación boliviana. En la ley de 1890 se lo ha regulado, en la ley del órgano judicial de 1890 también se reguló lo que son los árbitros, los mediadores. En la ley de 1834 ya se la ubican dentro del Código de Comercio, y en la ley de organización judicial de 1857 también se establece la figura de lo que son los árbitros a nivel comercial. Ya en el año 75 se instituye esta figura en el Código de Comercio actualizado como árbitros y que está regulado en todo el Código de Comercio, como también se implementa la figura en la Ley General del Trabajo, en la Ley de Organización Judicial, en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, mal llamada INRA, ¿no es cierto?, en las sociedades cooperativas, en la sociedad de derecho de autor, y un abanico sin fines de normativas que tenemos hoy vigente en el país. Se encuentran dispersas lo que es los árbitros y los conciliadores. Si nosotros los podemos revisar, vamos a ver mucho adelante cómo están dispersas esta normativa, pero viene una ley que es del 77, que es la ley 1770, que ya regulaba lo que es la ley de arbitraje y mediación. En nuestro país, que ha sido modificada esta ley por la que actualmente tenemos. ¿Alguien sabe qué ley es la que actualmente tenemos? ¿Qué número de ley? ¿Cómo se llama o cómo se denomina? ¿Han podido ver ustedes lo que es mediación y conflicto? La ley 708 de arbitraje y conciliación. 700 de arbitraje y conciliación. ¿Cuál ha sido su anterior a ello? Acabamos de decirlo. La 1770. La 1760, 70, ¿no? Y ha sido regulada por la 1770, que y ha sido regulada por la ley 1760, que es la ley de prevención procesal. Que modificarse la ley de 1770, que fue actualizada, y a través de la ley de 1770, se quiere regular un poco lo que es el arbitraje y la mediación dentro de los procesos extrajudiciales. Pero nosotros tenemos la ley 708, como se conoce, del 25 de julio de 2015, que es la ley de arbitraje y mediación, pero esta ley ha tenido saneamiento legislativo. Ustedes saben que este saneamiento legislativo hace 4 o 5 años y ha tenido dos denominaciones, ha sido la ley 1708 y ahora con el saneamiento legislativo que se le ha enumerado, la ley 10.708, pero se la conoce y se la nombra y está establecida así como la ley 708. Pero en el saneamiento legislativo hoy día vigente en el país es el número de ley 10.708, de acuerdo al saneamiento legislativo que se ha hecho, si no me equivoco, del año 1826. Vamos a compartir pantalla con ustedes para hacer una introducción a lo que es el arbitraje. ¿Ya? Ahora así que se con ve. la computadora, pero hemos hecho un puente, para todo hay solución. Bien, como le decía, la ley de arbitraje y conciliación en Bolivia data de mucho antes, incluso de la ley de la colonia, ya estaban establecidos. Fue una de las formas más fácil y prudente para el hombre el arreglo prudencial entre el arbitraje, entre la mediación, que llegara a juicio, ¿no? Y esto viene ya establecido dentro de los códigos procederes Santa Cruz, como le decía. La primera ley de organización judicial ya nombraba lo que eran los árbitros dentro del instituto judicial, y el Código de Comercio del 77, que ya estableció que deberían estar establecidos en el país la mediación y la conciliación. Esto también por el gran crecimiento del comercio y la demanda internacional y la globalización que se ha ido dando. Hoy día todos los países en el mundo
tienen este tipo de instrumentos que son mucho más rápidos, eficaz y solucionan verídicamente los problemas. No nos olvidemos que el arbitraje nos va a ayudar, siempre va a tener ventajas sobre otras disposiciones, siempre va a tener ventajas en mayor libertad de arreglo, va a deslegalizar todos los trámites burocráticos que nosotros encontramos, va a descentralizar, desformalizar, celeridad, confiabilidad. Tenemos especialización, cada vez tenemos más especialistas en materias comerciales o diferentes tipos de arbitraje, tanto internacional, nacional o regional también tenemos dentro de lo que es la comunidad europea. Funciona mucho lo que es el arbitraje con las empresas bancarias, económicas y de transacciones. Nos facilita ahorrar recursos económicos, materiales, humanos, ya que nosotros no activamos todo el Estado boliviano, porque cuando nosotros planteamos un proceso entre partes, nosotros estamos activando el Poder Judicial, activando los recursos del Estado, activando los recursos humanos, económicos del Estado boliviano. Para que un juicio dure 5, 6, 7 años, 8 años, fíjense cuánto de recursos en un proceso el Estado boliviano, y nosotros somos que aportamos los impuestos, que a través de los impuestos es lo que se cancela, cuánto se genera el gasto en papel, en material, en consumo, en infraestructura, en recursos humanos, ¿no? Desde una notificación ya estamos activando y estamos utilizando recursos del Estado boliviano. Pues tanto esto, el arbitraje nos ayuda a economizar recursos humanos, económicos y materiales, y menor grado de enfrentamiento incluso entre las partes, ¿no? Y hay una flexibilidad que se da para llegar a un buen acuerdo. Y nosotros tenemos algunas definiciones de arbitraje y hemos podido sacar algo que nos dice Couture, que etimológicamente la palabra arbitraje proviene de la adaptación moderna ya en el siglo XVII, como le decía, del francés arbitrage, procedente del verbo arbitrier, que como castellano arbitrar proviene del latín árbitro, are, o arbitrar, ari, denominativo de arbitrari, tri árbitro, ¿no? Eso nos dice Cotier. Ya aparecía ari, fíjense ahí en esa denominación. Entonces el arbitraje es un instituto mediante el cual el derecho faculta, fíjense, el derecho faculta a que se resuelvan quienes se encuentran en controversia para designar a jueces para resolver y para establecer mecanismos que estos deban actuar para lograr, quedando las partes obligadas por el imperio de ley a respetar el fallo que se dice. Ustedes saben que un fallo arbitral adquiere como una sentencia de cosa juzgada, ¿no? Esto nos decía Galvón el año 87 en su obra que tenía. Y algunas definiciones de arbitraje nosotros encontramos también en la enciclopedia Opus. Esta es una institución que constituye fundamentalmente una convención entre las partes mediante la cual se someten a una controversia a la decisión de uno o más árbitros. Y pueden ser árbitros o derechos de árbitros, arbitradores de equidad, ¿no? Salvatore Sata expresa que el mismo modo que las partes pueden transgredir la controversia, pueden ellas comprometerlas en árbitros, esto es, confiar en su decisión a jueces privados, elegidos por ellas y al menos elegidos por el modo a ellas que va concordado. Esas definiciones nosotros tenemos de arbitraje. Por lo tanto, si vemos una definición simple, sencilla que podríamos tener como arbitraje, vemos que es una forma de resolución de conflicto en la cual existe un tercero imparcial, ¿no?, que emite un veredicto sobre dos pretensiones controvertidas, ¿no? Eso es lo que tenemos como arbitraje y podemos encontrar muchas definiciones referentes a esta figura o este mecanismo. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica que nosotros encontramos en el arbitraje? Constituye un punto de controversia doctrinal la naturaleza jurídica del arbitraje y existen dos tesis fundamentales, la contractualista y la jurisdiccionalista. Además, una tesis intermedia o sincréticas o la ecléctica, como nosotros conocemos, ¿no? Y esto se dan en todas las legislaciones.
Algunas legislaciones, como por ejemplo la de Colombia, aceptan las apelaciones de arbitraje entre particulares, pueden judicializar ese laudo arbitral y pueden plantear una apelación para que ya un juez jurisdiccional pueda resolver pueda apelar y resolver esa sentencia, ratificarla, desestimarla o anularla. En cambio, en nuestra legislación, como en el Perú y otras, no existe la apelación en este tipo de sentencias, en este tipo de laudos, perdón, pero sí existe la anulación y otros tipos de figuras que se plantean en nuestra ley de arbitraje y conciliación. Y la tesis contractualista dice que el arbitraje proviene de la existencia de un contrato en la cual el momento inicial del arbitraje surge en la convención, en el convenio arbitral. Eso sucede en Bolivia y se da también en nuestra dogmática jurídica, que muchos en el área comercial, muchas empresas ponen una cláusula reservada o una cláusula convencional en su contrato de compromiso, una cláusula de compromiso también se denomina, donde ellos acuerdan anteriormente a efecto o a sucesión de cualquier hecho que pase a futuro, puedan irse a un laudo arbitral o a un proceso arbitral, ¿no? Evitando llegar a procesos civiles, a procesos largos, demorosos, económicos, y que pueda incluso paralizar sus transacciones comerciales. Con este instrumento arbitral, las transacciones comerciales no se paran, continúan las transacciones comerciales, ya que nosotros conocemos que se pueden plantear algunas medidas precautorias, como ser cierre de las empresas, o no pueda sacar la mercadería, y en el arbitraje continúan las actividades de las empresas normales. Ese es el beneficio que se tiene. Y el laudo arbitral, ellos lo instituyen en el contrato, que puede estar establecido en una cláusula convencional, en una cláusula de compromiso, o no puede estar, pero también se puede llegar a un arreglo arbitral, que es un compromiso arbitral después que ya han sucedido los hechos o se han dado las figuras jurídicas en este ámbito. Por lo tanto, esta tesis de contractualista nos dice que debe estar establecido en el contrato. Y el árbitro debe originarse en base a la existencia de un contrato que es de naturaleza jurídica debido a que la voluntad expresa de las partes de someter a sus conflictos transigibles a la resolución de terceros que proviene de un contrato. Y en nuestra legislación vemos que puede estar establecido en una cláusula convencional, contractual, compromisoria, o también, si no está dentro del contrato, podemos nosotros ver por la figura del arbitraje o acceder al arbitraje, ya sea esta institucional, sea esta ad hoc, o sea esta una tercera que nosotros podamos definir entre las dos partes contractuales. Y la tesis jurisdiccional nos dice que el arbitraje se encuentra dentro del carácter público del derecho al ser forma de la administración de justicia, la cual pertenece y emana exclusivamente del poder del Estado. En el convenio arbitral es una disposición legal y constitucional que se actúa como un instrumento mediante el cual las partes dejan la potestad de juzgar a las personas, a particulares, sin considerar que sean partes quienes otorgan la competencia a los árbitros. Fíjense que estos acuerdos arbitrales, el Estado boliviano permite y deja a las partes que ellos puedan escoger por una vía pronta, rápida y oportuna, de manera particular, pero también pueden escoger la resolución de sus conflictos por una vía jurisdiccional. Y esta tesis nos lleva a esta tesis del laudo arbitral, de la figura arbitral, nos lleva a que solamente puede ser de carácter y tiene que estar bajo la tutela del Estado, ¿no? Y en eso, tutela del Estado, también hay límites que se pueden poner. No podemos nosotros arbitrar o utilizar el arbitraje para resolver cuestiones de litigios sobre que versan en derechos. Tenemos que ser en derechos que versan disponibles, no en cualquier derecho. Por ejemplo, no podemos nosotros arbitrar en derechos laborales, en derechos
comerciales como el comercio de órganos, el comercio de personas, ¿no? Acciones penales tampoco podemos arbitrar ni mediar. Eso sí está bajo tuición jurisdiccional del Estado. Y algunas cosas que no son de derechos que están convencionales que se pueden negociar. El Estado pone ciertos límites en esto, pero sí nos deja a los particulares, o deja a los particulares firmantes o pactantes de acuerdo de la cláusula, contraria, que poder arbitrar sus contratos. Eso es lo que nos dice esta tesis jurisdiccional. La teoría mixta o ecléctica, nosotros encontramos las dos teorías. Una, como está establecido hoy día en el Estado boliviano, que se deja a las partes, que se considera su origen por el mutuo acuerdo preexistente entre las partes, y el procesal por efecto de regulaciones que se encuentran establecidas por ley, ¿no? Tenemos la teoría contractualista sobre el origen del árbitro en función a la relación contractual, pero desconoce el procedimiento legal que se encuentra previsto en una ley y el reconocimiento del laudo, que es equivalencia a una sentencia ejecutoriada o cosa juzgada. El Estado puede intervenir tanto en la primera parte como también en la ejecución del laudo arbitral, ¿no? Y si alguna de las partes no cumple con ese laudo arbitral, puede exigirse de forma obligatoria a través de la instancia correspondiente, llamada por ley, del órgano jurisdiccional, que puede hacer una obligación con acción judicial, ¿no? Y esta designación se da en un laudo que tiene que ser cumplido por la justicia boliviana. Entonces, no podemos nosotros poner una cláusula de acuerdo de partes dentro de un contrato y no cumplirla después. Una vez dictado el laudo, adquiere cosa juzgada, cosa de sentencia, y el que no quiera cumplirlo sí se puede hacer cumplir a través de la judicatura, a través de los órganos competentes y el juez competente. Y sí se tiene que dar cumplimiento. O sea que no es ir al arbitraje y decir, bueno, perdí yo y no lo voy a cumplir al arbitraje. Está establecido dentro de nuestra normativa, y cuando desarrollemos y veamos la legislación, vamos a encontrar cuál es el procedimiento, y creo que el próximo módulo ustedes van a llevar procedimiento, cómo se debe ejecutar esos laudos arbitrales. La teoría autónoma le otorga carácter autónomo, no se encuentra dentro de ninguna de las dos tesis y no tiene un procedimiento propio que se encuentra regulado por una normativa legal adecuado al ordenamiento de cada país, tiene por objeto establecer un ordenamiento armonioso entre las dos teorías principales. Sin embargo, en la actualidad no se puede desligarse totalmente el procedimiento ni a la voluntad de las partes con regulación a las establecidas por ley y emanada por las mismas, ¿no? Como les decía, no se puede mediar ni arbitrar en todos los casos, sino aquellos derechos que están a libre disposición, sí. Pero en acuerdos y regulaciones que tiene el Estado, que son prácticamente de interés público, no podemos nosotros tener laudos arbitrales ni tampoco mediaciones o intereses propios del Estado, como ser su patrimonio, su riqueza, la economía tampoco podemos negociar o arbitrar en ese sentido, sino temas de derecho privado, de derecho comercial. Y para esto, no sé si me he dejado entender, se ha entendido, si hay alguna pregunta hasta acá en lo referente a lo que hemos visto nosotros, los conceptos y definiciones de lo que es el arbitraje. No sé si queda clara un poco a la inducción que hemos podido realizar. ¿Alguna pregunta sobre los conceptos, generalidades del arbitraje, las definiciones? Por favor, adelante. ¿O alguien quiere aportar algo? Doctor, buenas noches, disculpe. Compañeros, buenas noches. Acerca del arbitraje, respecto al juicio y arbitraje, ¿se tomaría en cuenta como un tipo de árbitro al juez en un caso, o simplemente se llamaría juez, o antes lo llamaban como árbitro o juez? Esa es mi duda, doctor. Ya, si tenemos un arbitraje judicial que se puede dar también, sí, el juez tendría que ser un árbitro en el sistema judicial. Pero el arbitraje entre particulares
se denomina juez también árbitro, también dentro de lo que se va a resolver, ¿no? Es un juez arbitral, el que va a tomar una decisión y va a sacar un laudo arbitral. En cambio, en la mediación ustedes llegan a un convenio entre las partes, ¿no? No se toma ninguna decisión por el mediador, no se toma ninguna decisión, sino es un convenio entre partes que se emite. En cambio, en el laudo arbitral sí tiene como figura de juez, tiene que emitir un fallo. Si queremos llamarlo al laudo como fallo, tiene que emitir un fallo. Y eso es lo que hacen los jueces, ¿no? Emiten un fallo correspondiente. Israel, ¿no? Gracias, doctor. Sí, gracias. Israel. Doctor. Sí. Doctor. Adelante, por favor. Recientemente acá en nuestra ciudad se dio un caso con la alcaldesa respecto a un laudo arbitral que inclusive le ocasionó de que exista un mandamiento de apremio en su contra. Ese laudo arbitral es administrado entonces por una autoridad judicial, ¿no es así? Así es, nosotros con la nueva figura que tenemos existen laudos arbitrales dentro de los procesos también judiciales, ¿no? Y podemos pedir esa figura cuando existen intereses también del Estado a nivel internacional o a nivel local cuando está judicializado. Por lo tanto, este era un laudo arbitral público, de interés público, porque estaba una institución, ¿no? No nos olvidemos que el municipio es una entidad de derecho público y tiene controversias también con algunas empresas, hace contrato con algunas empresas privadas, ya sean estas de servicio, de provisionamiento, de construcción, como ustedes quieran, y muchas veces se llega a procesos por pago, por que se ha aumentado el valor de las obras o ha salido más caro el trabajo, y se puede pedir un laudo arbitral en ese sentido. Se puede pedir al juez que está conociendo la causa, ¿no? Y ese laudo arbitral muchas veces el juez puede fijar peritos independientes, para tener clara y tomar una valoración que pueda colaborar y tomar una valoración al momento de emitir un fallo. Correcto, gracias, doctor. Doctor, una consulta, doctor. Usted haciendo las comparaciones entre los países, lo que es Perú, el otro país y nuestro país, y justamente también acaba de hablar del laudo, ¿no? Justamente no hay que confundir, ¿no? La palabra laudo que lo maneja el árbitro, ¿no? Con lo que justamente el juez maneja solamente las resoluciones o lo que manifestaba usted, el fallo en una sentencia, pero no puede el término laudo no utilizarlo el juez, ¿no es cierto? Bueno, el juez va a dictar una sentencia o una resolución de acuerdo a un laudo arbitral o un laudo que hubiera hecho lo que ha designado como perito o árbitros en ese sentido. O sea, son elementos que los van a colaborar al juez que está conociendo la causa. Pero en arbitraje nosotros tenemos que hablar de laudo arbitral, ¿ok? Y en juicio hablamos en sentencias, resoluciones judiciales, eso que quede claro como dice el compañero, ¿ya? Ya, doctor, gracias. ¿Alguien más? Creo que siguen siendo muchos de mis alumnos bien preparados, todos han atendido y todos están H en la materia, ¿no? Lo han debido preparar bien. ¿Alguien, alguna consulta sobre las definiciones, sobre las escuelas que tenemos? Siempre les hago y les voy a hacer muy rápido la pasada porque entrar al contenido que nos han dado a disposición de posgrado, mucha historia, mucho desarrollo histórico y lo que necesitamos nosotros es ser mucho más prácticos. Y les voy a subir su documento y les voy a pasar su documento, igual las diapositivas, los videos, que hay que ser mucho más práctico en estos casos. La ley es una, está dada la ley, hay que estudiarla, hay que aplicarla y lo que hay que hacer en los próximos módulos que ustedes van a tener es desarrollo de casos, ¿no? En desarrollo de casos sí van a poder aplicar lo que es el arbitraje, la mediación
correctamente. Y encontramos nosotros también las clases de arbitraje que se dan dentro de nuestra normativa o dentro de nuestro país, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver que el arbitraje puede clasificarse entendiendo por su parte su origen y por otra parte a las formas y el modo que deben delimitarse las cuestiones en que se someten. Y estos laudos arbitrales o el arbitraje puede diferenciarse en lo siguiente. Desde el punto de vista de su origen, el arbitraje puede ser voluntario o obligatorio. Si es voluntario, es cuando las partes voluntariamente y espontáneamente se someten a él mediante la celebración de un compromiso, contrato, documento, como hemos visto en el video, ¿no? Las empresas comerciales a menudo y todos los días se firman contratos millonarios de empresas, sean estas de servicio, de transporte, de telecomunicaciones, y la cláusula que se pone en todas estas empresas siempre son las cláusulas convencionales, las cláusulas de compromiso y las cláusulas de arbitraje en controversia. Porque la experiencia ha enseñado a las empresas que es mucho más fácil es resolver a través de árbitros que a través del sistema judicial. Y el arbitraje también se da en la Corte Internacional de Arbitraje y Bolivia está suscrita a la Corte Internacional de Arbitraje. Bolivia tiene procesos que está siguiendo a través de la Procuraduría General del Estado y se encuentra en el arbitraje. No recuerdo muy bien, creo que en el Salar de Uyuni se tenía un contrato con una empresa alemana y creo que sigue ese proceso de arbitraje internacional. No sé cuánto se perdió, cuánto teníamos que pagarle. Y bueno, y también Bolivia, como los países se someten a esto antes de ir a las cortes internacionales comerciales, es preferible entrar a lo que son los juicios de laudos arbitrales internacionales. Igual en Bolivia se dan todas las empresas en Santa Cruz, es de rigor que entren en los contratos Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, es de rigor que entren en los contratos de este tipo de cláusulas, ¿no? Son voluntarias al inicio porque prevén el futuro a que se pueda dar cualquier situación entre las partes. Y una vez que se dé esa situación en el futuro a la parte, se aplica o se activa automáticamente la cláusula convencional para poder entrar al arbitraje y la resolución de conflictos mediante este mecanismo. Y también es obligatoria cuando la celebración del compromiso arbitral es exigible en virtud de una disposición a un convenio anterior también, ¿no? Si bien la empresa ya tenía firmado estas cláusulas convencionales o estas cláusulas de arbitraje, de compromiso, se supone que siguen una relación financiera, una relación contractual durante bastante tiempo, pese que ya se cumplió ese contrato para ese efecto y para ese fin, puede demandar obligatoriamente, si un contrato ha sido cumplido y son otros tipos de contratos, puede demandar obligatoriamente se vaya por la vía arbitral, ¿no? Pues desde el punto de vista de las formas y el modo, hemos visto nosotros desde el origen, ahora vemos de la forma, el arbitraje puede ser de derecho o equidad o de conciencia, como también el arbitraje ad hoc o el arbitraje institucional que se conoce, ¿no? En otros países también se lo conoce como arbitraje institucional, tanto en Colombia, en Perú, y en Colombia en vez de arbitraje ad hoc se lo denomina arbitraje libre, igual en el Perú se lo denomina arbitraje libre, y acá nosotros tenemos el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. ¿Y qué son estos arbitrajes? El arbitraje en el derecho es aquel tribunal arbitral resuelve controversia con estricta sujeción al ordenamiento jurídico. Creo que en Pando iba a ser uno de los primeros que iba a tener medidas de conciliación. Adalid creo que está en el tribunal. Adalid, si nos podés ratificar, iba a ser uno de los primeros casos que se iba a dar un proceso de conciliación y mediación en el Tribunal Departamental de Justicia de Pando. No sé si ha llegado Adalid a una resolución. Adalid Castillo se salió de clase.
Adalí Castillo ha abandonado la clase o está mirando tele. Bueno, pero en el tribunal departamental, alguien que trabaja en el tribunal departamental aquí del curso. Hola. Doctor, buenas noches. No se ha podido consolidar esa... Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, Noemí. No se ha podido consolidar porque, bueno, la encargada es el Consejo de la Magistratura, ¿no? De hacer ese llamado, bueno, de hacer las gestiones para contratar, para hacer la arbitraje, pero no se ha dado todavía, doctor, acá en Cobija. Y creo que faltaba un solo paso para que Pando sea uno de los primeros departamentos, ¿no? Sí, doctor. Sí. Perdí el libro y no supe más, pero sí había apuro. Creo que la que estaba trabajando, la juez que trabajó o la funcionaria que estaba a cargo de estos juzgados, ha hecho un buen trabajo, un buen papel, pero no ha tenido el apoyo institucional que se merecía en ese momento. Y hubiéramos sido uno de los primeros departamentos que se hubiera dado esto. Y hasta hoy en día sigue dándose nomás en las asociaciones de industrias y comercio, en las cámaras de industrias y comercio, se siguen dando las mediaciones y los arbitrajes que son normales, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz. Son normales que las cámaras de comercio hagan este papel de arbitraje, que son extrajudicial, ¿no? Y acá en el caso se quería hacer un arbitraje en derecho, que era judicial, para descongestionar el Poder Judicial. Todos los casos que se podían arreglar se lo iban a pasar a este juzgado o a este tribunal arbitral para que puedan resolver, pero creo que no ha tenido éxito, ¿no? Por lo tanto, más en el país la actividad de arbitraje se da en materia comercial, bancaria, financiera, es lo que más se da en el país. Pero en materia justiciable que nosotros conocemos, se ha tratado de hacer todos los esfuerzos necesarios, pero como decía alguien, somos pleitistas nomás, nos gustan los juicios, nos gusta estar en las peleas, es una cultura boliviana que tenemos y muy pocos acuden a estas instancias o estos instrumentos, herramientas que pueden ser de beneficio y rápida conducción o rápida resolución de los problemas que nosotros tenemos. Nos gusta crearnos problemas. Gracias, hija, por darnos esa información. Doctor. Adelante. Doctor, bueno, Héctor, ¿no? En el tema laboral también, doctor, se ejecutan bastantes laudos arbitrales, ¿no? Pero no de lo que está establecido en la norma como derecho, sino nuevas, como se llaman, nuevas conquistas o nuevas peticiones que se hacen dentro del marco laboral. Entonces ahí también se utiliza mucho, digamos, el tema del laudo arbitral para concretar estos pedidos o estas demandas que se hacen en ese ámbito. Miren, los laudos arbitrales de las empresas privadas se ven en las cámaras de comercio con los sindicatos que manejan en las empresas privadas, los sindicatos de trabajadores, referente a lo que son sus liquidaciones, jubilaciones, aumentos, todo. Se da mucho en Santa Cruz, en Cochabamba, incluso sin utilizar las instancias de lo que son los tribunales en materia laboral. Y estos laudos son homologados por las direcciones departamentales o la Dirección Nacional del Trabajo. Se da mucho y ha tenido buenos resultados porque hemos visto que las empresas privadas no paran, continúan, porque siempre se llega a un acuerdo, ¿no? Y ha desjudicializado lo que son los juzgados laborales en estos temas, ¿no? Esto es más que todo para empresas grandes, transnacionales también entran en este tema, como los chinos, creo que han pedido laudo arbitral en el tema de beneficio y pagos sociales. Sí, así es, doctor, es evidente eso, ¿no? Entonces aquí todavía en nuestro medio es un poco medio raro, ¿no? Ese tema. Sí, son figuras que se manejan mayormente en el eje con empresas muy grandes, con empresas que mueven muchos recursos económicos, mucho dinero, no pueden tener parados esos capitales inmensos, entonces deciden ir muchas veces al laudo arbitral, incluso
pierden en los laudos arbitrales, pero les conviene perder en los laudos arbitrales que ir a procesos judiciales donde se puede sacar medidas precautorias, incluso de cerrar, parar sus exportaciones, congelar cuentas y todo. Es mucho más fácil estar en los laudos arbitrales, sabiendo ellos y entran, sabiendo que van a perder esos laudos arbitrales, pero es más eficaz, eficiente, rápido y menos recursos materiales y económicos, ¿no? Tenemos el arbitraje en equidad, es que cuando un tribunal arbitral puede apartarse de la norma y resolver según su leal saber y entender, aplicando la sana crítica y la conciencia moral para dar a cada cual lo que corresponde en equidad. Es lo que acabamos de hablar, y estos son las cámaras de comercio con los sindicatos, con los dueños de empresas, con los empresarios, que normalmente hacen este tipo de arbitraje con equidad, ¿no? Estos tipos de arbitraje en las cámaras de comercio. O empresas pequeñas que son proveedoras de las empresas grandes, también plantean estos laudos arbitral por sustentación de precios, por mejorar la oferta, y bueno, siempre se busca la equidad. Se puede apartar de la normativa el árbitro, tanto también de la normativa como también las cláusulas de contrato, y hacer algo equitativo y justo, y puede emitir un laudo justo y equitativo. Y aquí vamos a ver que el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional tienen diferencias muy claras y establecidas. En el arbitraje ad hoc, en la definición, vemos que es aquel de la cual las partes se encargan su administración a una institución arbitral. Estas instituciones, ya les decían, son como las cámaras de comercio, ¿no? Estas tienen ya los recursos preparados, tienen los recursos humanos, los recursos logísticos, los recursos financieros, tienen algunos reglamentos ya establecidos, procedimientos ya establecidos para los laudos arbitrales, para los arbitrajes, y además cuentan con salas, cuentan con los ambientes, cuentan con los profesionales, con los árbitros a escoger, a designar, y también con tarifas ya establecidas. En cambio, en el arbitraje ad hoc o ad honorem, como ustedes quieran llamarlo, es aquel que las partes encargan la administración propia a un tribunal arbitral. O también las partes pueden escoger un árbitro, o a un tercero le encargan que puedan escoger esos árbitros. En la ventaja que tiene el arbitraje institucional, ofrece servicios especializados, como le decía, en administración de procesos arbitrales, reglamentos arbitrales, centros que brinda seguridad a las partes y garantiza el inicio del proceso. En cambio, la ventaja en el arbitraje ad hoc brinda una mayor confidencialidad a las partes, se genera un proceso más flexible, pues las partes pactan con sus propias reglas, no siempre con un procedimiento, no siempre con un reglamento, o no siempre a lo establecido en las cláusulas pactantes del contrato, ¿no? Y las desventajas que tienen en el arbitraje institucional, que los costos de los gastos arbitrales son elevados, los plazos otorgados son pocos y realistas en las institucionales, por la demanda mismo que tienen estos arbitrajes institucionales. Cochabamba, la última vez que tuvimos una reunión fue este año, nos invitaron a las facultades de Derecho, a las carreras de Derecho, que nosotros podamos incorporar lo que son los centros de conciliación, mediación y arbitraje en cada carrera de derecho del país. Se comprometieron en capacitar una organización, una ONG se ha comprometido en poder dar el inmobiliario necesario, pero la gran crucijada que pasamos las universidades son los recursos humanos. Si bien iban a formar nuestros recursos humanos, iban a capacitar los recursos humanos, pero teníamos que garantizar como personal de planta y personal ya de carrera para que pueda estar a cargo de estos centros de conciliación, arbitraje dentro de las carreras de derecho, y que se ponga incluso en las mallas curriculares que se pueda llevar lo que es esto. A partir de ahí es que nuestro decano de la Facultad de Derecho ha tomado la iniciativa de poder diseñar este diplomado en mediación, resolución, mediación y arbitraje de conflicto. Es de esas reuniones sectoriales que se ha tenido,
nuestro decano como autoridad, él ha sido el que ha planteado la realización de este diplomado, en poder coayudar también y poder formar, y además que también nosotros los profesores vamos formándonos como cuadros posteriores también. Si bien como profesores conocemos materia constitucional, conocemos otras materias y todo eso, pero esta es una materia nueva que estamos abordando y vamos formándonos y formando futuros cuadros, y ustedes también formando futuros cuadros, que de aquí adelante podamos tener este centro, si Dios quiere, podamos tener este centro de conciliación, arbitraje en la carrera de Derecho, y también en algunos municipios que se puede implementar. Ustedes saben que en muchas partes no llegan los juzgados para atender los casos, y si implementaríamos a través de la carrera de Derecho con ustedes, y espero que sea ese su trabajo de investigación que puedan plantear ustedes, ojo, anótense de muchos de ustedes que se den su trabajo de investigación, cómo implementar en los municipios, o por decirle en el municipio de Filadelfia, o en el municipio de Gonzalo Moreno, como ustedes quieran, uno de los municipios alejados, los centros de conciliación, mediación y arbitraje para la resolución de conflictos pacíficos, ¿no? Hacemos un levantamiento de cuánta población tenemos, cuántos casos. Imagínense si conseguimos nosotros que estos centros sean financiados, sean sostenidos por los municipios o por otras organizaciones, y la gente se acostumbre a resolver sus conflictos de manera amigable, de manera sana, pronta, oportuno, barato, sin costo, y podríamos capacitar a personales de los municipios, porque no siempre va a tener que ser abogado profesional, pero haríamos funcionar estos centros de conciliaciones en los casos permitidos por ley. Y vamos a ver más adelante, y hemos visto en algunos de los videos, que hay casos que no se pueden conciliar, ni tampoco casos que se pueden arbitrar, ¿no es cierto? Que son de interés y de orden público. Pero los casos comunes que nosotros encontramos en comunidades, que lo encontramos acá en nuestro pueblo, que encontramos en nuestros barrios, incluso vemos peleas de vecinos por el desagüe del vecino, pues está bajando las aguas de lluvia, o el vecino sacó su desagüe por nuestro canchón. Todo se va a la justicia, todos se van a los tribunales. En materia civil, increíble la carga procesal. En penal, lo que era civil lo han judicializado, lo han penalizado algunas figuras de civil, lo han penalizado, y todo el mundo hoy día se dedica al pleito, a los estrados judiciales. Si nosotros pudiéramos conseguir, y a través de sus trabajos que van a presentar, sus investigaciones que ustedes van a presentar, tener una cultura de conciliación, una cultura de poder creer en el arbitraje, de poder creer en estas herramientas que son necesarias de paz para la sociedad, serían muy buenos trabajos, y creo que lograríamos el objetivo que tiene este diplomado, ¿no? Y aquí nosotros vemos cuáles son los tipos de arbitraje, vamos a ver el procedimiento que la ley nos faculta, van a hacer algunos casos procedimentales en el próximo módulo, y aplicar. Y también nos permite la ley que podamos aplicar estos procedimientos o no, podemos hacerlo de diferentes formas. Pero, ¿cuál es el objetivo que se tiene? Tener una justicia pronta, eficaz, oportuna, y que todos estén contentos. Y la flexibilidad que nos da este modelo, la flexibilidad que nos da esta herramienta en poder resolver controversias, ¿no? Y en las desventajas en el arbitraje ad hoc, la experiencia previa necesaria forza cooperación de las partes. Fíjense que en ad hoc hay necesariamente, aquí les decía, tenemos que ir a los municipios, capacitarlo y dejar gente capacitada para que pueda preparar, ¿no? Y esto lo fuerza a que tengan rápido una cooperación. Referente a este tema, las clases, compañeros de arbitraje, cedo la palabra al aula. Por favor, adelante. ¿Alguna duda, alguna aclaración sobre el tema de clases de arbitraje? Doctor, no sé, doctor, pero justamente lo que usted manifiesta es muy importante. Y bueno, no sabemos que la carrera de Derecho solamente está aquí en la capital centrada, pero también nuestra universidad tiene en algunos municipios, ¿no? Algunas carreras, pero no sé si se podría, lo que usted manifiesta,
desde la carrera, desde la universidad, ir planteando en las subcentrales que tiene la universidad en aquellos municipios, de ir dando talleres, socializando justamente por la carrera mismo, por la universidad mismo, y hacer convenio con los municipios, ¿no? Sería bueno esa sugerencia que usted manifiesta, y justamente, como usted dice, no solamente en el ámbito civil, sino también sabemos que tenemos en el ámbito de tierra, por ejemplo, mayormente en los municipios más es las peleas de tierra, ¿no? Comunidades, ¿no? Sí, sí, eso sería una sugerencia que puedo dar yo, no sé. Miren, por eso yo creo que la decisión y la decisión tomada por nuestro decano en desarrollar este diplomado en este tema ha sido muy acertada. Si nosotros vamos un poquito más allá de nuestro departamento, o de aquí de Cobija, los municipios de Cobija, quien les habla, ustedes saben, yo vivo en una comunidad, vivo aquí en Bajo Virtudes, e increíblemente que aquí cerca de Cobija, los mismos comunarios tienen problemas, los mismos comunarios en tierras comunarias, y se están denunciando a la fiscalía porque ya llegan en esas peleas de que se me entró 5 metritos, se me entró 3 metritos o algo, ya llegan a los golpes, se vuelven acciones penales, se vuelven acciones ya de delito, y comienza a generarse ya con el otro vecino, por cuestiones que pueden ser conciliatorias, arbitrales, tal vez por otro comunario, otra comunidad que pueda hacer de árbitro, de conocimiento, ¿no? El INRA no tiene capacidad, no resuelve muchas veces en temas comunarios. El INRA evita meterse en temas comunarios, divisiones internas comunarias, y la decisión que ha tomado nuestro decano, que ha sido una de las mejores en desarrollar este diplomado, viendo esta solución, y esperemos que ese objetivo sea cumplido por ustedes y que ustedes puedan presentar buenos trabajos en monografías que propongan realmente, no como en otros diplomados que se han desarrollado y con el respeto correspondiente que se merecen, y me conocen ustedes, yo hablo siempre y lo digo de frente. No podemos presentar monografías sobre, por decirle, y así se ha dado, no podemos presentar monografías sobre anticonceptivos. ¿Qué tiene que ver con la carrera, no? El uso de anticonceptivos o drogadicción en las calles, no sé, tenemos que presentar las monografías de acuerdo al diplomado, al perfil que se tiene el diplomado, y este es un diplomado que puede ser bastante útil para ustedes, también para ingresar a los municipios, va a ser de gran prestigio para la Universidad Amazónica Pando, para la carrera de Derecho más que todo, y ustedes pueden hacer grandes propuestas a través de este diplomado en los municipios, en las comunidades, incluso pueden ustedes plantear centros comunales de conciliación y arbitraje, no siempre en los municipios, centros comunales de conciliación y arbitraje. ¿Qué tal si plantean también ustedes un centro de conciliación barrial en el barrio? Muchas veces ustedes conocen la señora de la esquina, siempre es problemática, ¿no? O la otra de allá de abajo es muy chismosa, o la otra de allá es esto, ¿no? Y comienzan a cuestiones personales, cuestiones ya incluso de maltrato, de discriminación. Se plantea discriminación contra algunas personas en los barrios, le hacen la ley del hielo, no lo hacen participar. Entonces podrían ustedes incluso plantear en sus trabajos de investigación, en sus trabajos finales, como los centros de conciliación, arbitrajes barriales, comunales, defensoriales, municipales. Fíjense, es extenso, es muy lindo este tema, porque lo que se trata es resolver el conflicto, ¿no? Lo que se trata de estas herramientas, estas figuras que estamos viendo, es resolver el conflicto. Y ustedes han llevado con el doctor Zurita la teoría del conflicto. Y lo que tenemos que evitar es el conflicto, llegar al conflicto y poder resolverlo de una manera transparente, rápida, oportuna, y que todos sean felices. Y me parece muy bien, y les insto en ese sentido. Vamos a ir viendo nosotros cómo se desarrolla en lo que es el arbitraje y la conciliación, y hemos podido hacer hoy día una inducción y una diferencia, ¿no? Hemos inducido primeramente a ustedes, hemos quedado claros con las reglas del juego, cómo vamos a avanzar,
Hemos hecho una inducción, hemos hecho una diferencia entre mediación, entre arbitraje y juicio. Creo que está claro en ese sentido. Hemos confundido algunas cosas, algunos de ustedes han confundido algunas cosas, pero ya creo que vamos aclarando, ¿no? Con las otras sesiones vamos a ir viendo ya la naturaleza, los tipos de arbitraje, cómo se arbitra, qué cosas se arbitra, cuál es el procedimiento, cómo deben salir los laudos arbitrales, qué tipo de laudos arbitrales, y vamos a ir ubicando más. Me imagino que en mediación también ustedes han tenido una buena inducción, han tenido un buen contenido, ya saben cuáles son las formas, características y naturaleza de la mediación. Hay que hacer un repaso. Vean sus materiales. Yo todo el material que les estoy mostrando, que les estoy dando, se los voy a subir y se los voy a entregar todo el material, ¿no? Eso sería, compañeros, para que podamos continuar. Si alguien más tiene alguna pregunta. Doctor. Juanita. Sí, doctor, aquí tengo una duda respecto a cuando usted habló sobre el arbitraje de derecho y de equidad. Había manifestado que el de derecho es netamente cuando el juez interpreta la ley, ¿verdad? Y la aplica. Y la de equidad decía que es un juez que actúa en conciencia. Y yo estaba viendo que también se lo llama amigable componedor. ¿En qué consiste esa figura de amigable componedor, por favor? Así es, Juanita, en la legislación colombiana se da esa figura de amigable componedor, o a conciencia se llama, a conciencia, donde el árbitro le dice a una de las partes, por ejemplo, si se está demandando una empresa pequeña, una grande, y la empresa grande le está comprando un producto a la pequeña, que es su proveedora de materia prima, a un producto que no está a la realidad del mercado. Entonces el árbitro puede apartarse de ese contrato, de ese laudo arbitral que estaba establecido, que no pueden salir de esos parámetros, y puede apartarse y proponer que sea amigable o de conciencia. Hablar por separado a una de las partes con el que está haciendo la demanda y quiere pagar ese precio que no corresponde al mercado, y decirle y demostrar y hacerlo entender a conciencia, ¿no? O amigablemente, que debe ser justo en ese tema. Es muchas veces cuando los jueces aplican la ley. ¿Se aplica la ley o se aplica el derecho o la justicia, Juanita? ¿Cuál de los dos hay que aplicar? En la conciencia nos dice que debemos aplicar la justicia. Y muchas veces aplicamos la ley, pero al aplicar la ley no somos justos, ¿no es cierto? A eso se refiere, Juanita. Sí, gracias. Ya lo tengo entendido como cuando decimos la sana crítica, ¿no? La sana crítica del juez, ¿no? Muchas veces el juez solo está sometido, dice, a la Constitución y las leyes, ¿no? Pero al aplicar las leyes muchas veces también cometemos injusticia. Y cuando hacemos ponderación de derecho, como se hace en el derecho constitucional, la ponderación de derechos humanos, muchas veces hay que aplicar lo que manda nuestra conciencia, y lo que manda la conciencia es la justicia por encima de la ley, ¿no? Gracias, doctor. ¿Algún otro compañero sobre el tema, referente al módulo, referente a la metodología, referente al contenido que hemos avanzado hoy día? Solo hemos avanzado 2 puntos. ¿Algo más, compañero? Adelante, por favor. Nos conocemos todos, somos amigos, somos camaradas, colegas. Adelante, por favor. ¿Nadie más? Doctor. Hoy. ¿Aló? Oh, apareció Huáscar. Doctor, yo. Ya, doctor. No, doctor, yo sigo teniendo esa curiosidad sobre lo que es el laudo arbitral, doctor. Yo sé que el laudo arbitral es como una cosa juzgada, pero más o menos, ¿qué esquema tendría, doctor, ese? ¿Qué es lo que plasma? Sería, para mí, yo me imagino que el laudo arbitral es como un protocolo, así como cuando se hace una auditoría, ¿no es, doctor? Sale un dictamen. Más o menos esa figura, ese contexto sería, doctor, el laudo arbitral. Sí, Huáscar, Terraza. Vamos a ver, vamos a llegar a eso, pero
Para que te imagines en grandes rasgos, es como una resolución que tiene sus antecedentes, tiene sus partes y su resuelve, y el próximo módulo ustedes en procedimiento van a llevar cómo se hace un laudo arbitral, y conmigo van a conocer qué tipo de laudo arbitral existe, ¿ya? Pero más o menos anda imaginándotelo en ese sentido, que es como una resolución, como una sentencia que tiene efecto de cosa juzgada, efecto de ley, ¿ya? Vamos a ver en el próximo... Gracias, doctor. En la última sesión vamos a mostrar claramente qué tipo de laudos arbitrales hay, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Bien, compañeros, queridos colegas, amigos, quedo muy contento, de verdad muy contento, pese al problemita que hubo. Mañana vamos a cambiar la computadora. No ha sido ni el internet, ni el tiempo, ni el técnico, ni nada. Ha sido problema la computadora, es un poquito ya salida de moda. Y la actualización del Zoom no le ha agarrado, por eso se ha cortado el micrófono y no quería. Con las disculpas necesarias, con la tolerancia necesaria, se los quiere mucho, tengan ustedes muy buenas noches y estoy muy contento de poder reencontrarlos ustedes. Un abrazo fuerte y si Dios y la Virgen nos permite, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, queridos compañeros. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.